naturaleza del texto. No solamente le digo a Fabiola, sino a todo el grupo, el que quiera decir algo a propósito de esa polémica, son bienvenidos, ¿no? Ahorita yo voy a abrir la presentación y vamos a comenzar con un cuadro de Lili Prati, la esposa de Maldonado, que vimos la clase pasada, y a partir de la visión de ese cuadro podemos referirnos de alguna manera a las proposiciones o a las polémicas que ha planteado Maldonado con su texto. Yo no sé si Marco quiere decir algo antes de empezar. Marco, ¿tú leíste el texto? Sí, pude leer parte de él. Okay. Me faltó el último tercio del texto. Ok. ¿Y de esos 2/3, tienes alguna opinión, un punto de vista, una sensación? Bueno, es un poco subjetivo, pero me agrada volver a este tono como combativo de los manifiestos que hemos estado leyendo. Ok, Bastante defensivo de una visión que, bueno, para poder defenderse tiene que atacar, la de Torres García. correcto. Esas querellas es Ujú. lo que más me llama la atención hasta ahora de los manifiestos. Y bueno, me gusta verla en Las otra vez. las Sí, querellas de los vanguardistas. Bueno, eso es un sí. elemento importante un carácter distintivo del proceso vanguardista, como lo hemos visto del principio, la beligerancia, ¿ves? Y eso que Marco eh, está enfatizando ahora, la combatividad, la necesidad de todo grupo de vanguardia de construir un enemigo estratégico contra el cual se levanta una nueva propuesta de organización del arte y de la vida, ¿no? Eso es un rasgo que va a aparecer en toda la vanguardia, inclusive las vanguardias históricas, las famosas vanguardias europeas entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética del 17. Ya ahí hay ese punto de vista también de la conflictividad como un punto eh, fundamental de la mecánica vanguardista. Bueno, vamos entonces sí a poner la presentación. Y si la están viendo, ¿verdad? Sí, la están viendo, muchachos. Sí, sí, Rafa, Se está sí. cargando. Ajá, ahora sí. Sí, Ahora hay sí, que sí se quitar, ve. ¿qué es lo que fue lo que hicimos la otra vez? Slideshow. Sí, ok. Bueno, poco a poco voy aprendiendo, pero no me aparece donde yo quiero que me aparezca. Ok, vamos a ir rapidito. La clase número ¿qué? 8. Pamela, 7, esta es la 7. 7. No, esta es la 8. Esta es la 8. La señora Marilyn dice que es la 8. Quedan esta más 2. Y quizás la Ah, extra. Y quizás la extra. ajá. Bueno, eso les confirmo el sábado. Maril, ¿estás segura que es la 8? Bueno, es lo que yo creo. Yo creo que esta es la 8. Concha, el mismo profesor ya está un poco confundido. Pero eso se puede ver en los archivos. Digamos, la primera clase cuando se dio, que fue el 9 de diciembre, si no me equivoco, o el 16. No, esa fue la última del año pasado, el 9 de diciembre. Bueno, Pamela ya creo que se encargará de eso. ¿Verdad, Pamela? La primera clase fue el 4 de noviembre, ya le digo. Ok, tranquila, no importa. Yo no tengo problema en darles más clases, ustedes saben, aunque no me paguen más. Ok, fíjense, este cuadro. Aquí, perdón, sí es la 8, es la octava. Ok, perfecto. En esta obra de Lili Prati, ¿verdad? Que se llama precisamente, el título que lleva es
concreto, así se llama. Fíjense que estamos en el escenario que abrieron en Buenos Aires el año 46, la Asociación de Arte Concreto e Invención, cuyo manifiesto invencionista, ¿verdad?, ponía énfasis precisamente en el carácter creativo, concreto, objetivo de la pintura, que no depende de ningún dato exterior a la propia forma de la obra, ¿verdad? Y de los materiales con que la obra se compone. Aquí no hay relato, aquí no hay apelación a ninguna historia, a ningún símbolo, a ninguna alegoría, a ningún rito. Aquí hay la mera composición de una relación de valores, de formas en el espacio, y con una conciencia radical del plano como forma de presentación de la pintura. Es decir, aquí no hay ilusión de profundidad, no hay ilusión de espacio, es una conciencia clara y definida de la peculiaridad y de la singularidad de la pintura como abstracción, como algo que está fuera de las coordenadas del orden de la naturaleza, a nivel figurativo, a nivel significativo, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta obra de Lidi Prati del año 45-46, en el mero momento de que están ocurriendo estos acontecimientos, y es una obra, bueno, como lo estamos diciendo, fíjense que déjenme buscar un momento la chuleta para resumir un poco. El manifiesto invencionista, ¿verdad? Contraponía, si lo recordamos un poquito, una estética científica contra una estética especulativa, ¿verdad? La estética especulativa sería precisamente la que va a criticar Maldonado con respecto a la estética constructivista de Torres García, porque es especulativa e idealista, porque le está metiendo dentro de la construcción, de la obra como construcción, ¿verdad?, que no es mimética, que no es naturalista y que no es realista, pero sin embargo está contaminada de elementos narrativos que no pertenecen a la pintura. Toda la cuestión americanista del constructivismo de Torres García perturba esta aspiración de una estética rigurosa, de una estética visualmente matemática, geométrica, en el más enfático sentido. Entonces, esa contraposición entre una estética científica del orden, de la regularidad matemática, que además los trazados son cortados, digamos, con un instrumento de precisión, frente a una estética especulativa más, bueno, más intuitiva, más emotiva, más idealista, más imaginaria. Entonces ellos también en ese manifiesto invencionista al que pertenece Maldonado, ¿verdad?, contraponían una física de la belleza, es decir, lo concreto de la belleza plástica, frente a una metafísica de la belleza que ellos veían, por ejemplo, en el grupo de la Escuela del Sur. Es decir, esa metafísica trasciende el aspecto material puro de la obra visualmente operativa o funcional, ¿verdad?, o perceptible. Entonces ellas pasan de la abstracción a la invención concreta. Fíjense que ellos hacen una distinción entre abstracción y concreto, arte concreto. La abstracción todavía tiene un cierto reflejo de dependencia con lo real, porque abstraer es separarse. Y de alguna manera hay un trasfondo allí de relación con lo real. Para ellos había que enfatizar la concreción, que era lo más real posible dentro del contexto de la producción estética autónoma. O sea, no había cosa más concreta que una obra de arte, porque inaugura una forma de ser, es decir, tiene una potencia ontológica
y al mismo tiempo ocupa y construye un lugar nuevo dentro de la experiencia concreta de los hombres. Y el afán de vincular una pintura que activa, según ellos, en el espectador, la voluntad de acción, la voluntad de involucrarse en la comprensión de la obra, porque no hay identificación de imagen, sino comprensión de la imagen. Entonces hay un elemento intelectual fuerte en esta propuesta que se contrapone a todo lo que tiene que ver con la emoción, con la pasión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fíjense que en el manifiesto invencionista había una contraposición contra el naturalismo, contra el realismo y contra la fantasía o la imaginación. Y obviamente contra la ilusión, que ellos dicen la ilusión de la pintura tradicional, el arte de representación, tiene un carácter paralizante en el sentido de que no ayuda al espectador a tomar posición frente a lo que se está viendo, porque lo que hace es ver, lo que se le da a ver es algo que él puede identificar con su propia experiencia existencial o material. Entonces, para ellos, un arte que no imita es un arte concreto, es un arte vivo porque está en relación con la realidad de la forma y no es una copia, ni es una representación, ni es una fantasmagoría, ni es un sueño, ni es un delirio, ni es una alucinación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos contra lo que ellos llaman, al final, la nefasta polilla existencialista. O sea, fíjense que en este momento también ya están los prolegómenos del existencialismo en filosofía y, bueno, con todo lo que tiene que ver con esa raíz también dramática de cierto expresionismo, ¿no? Y ellos hablan de ir contra los poetas de la pequeña llaga, del pequeño drama íntimo, contra las élites, por un arte colectivo. El arte concreto habitúa a la relación directa con las cosas y con las ficciones, y no con las ficciones de las cosas. En la pintura lo que tenemos son ficciones de cosas. Aquí tenemos cosas. Esto que estamos viendo de Lidi Prati es una cosa. No es ficción de cosa. No hay nada antes de esta cosa en sí. Es una cosa que aparece en la praxis concreta de la producción del arte, ¿no? Es decir, el arte es precisamente esa acción de construcción de algo que no existe antes del acto operativo de dar existencia al objeto. Y fíjense aquí que lo que tenemos son unas correlaciones de formas, ¿verdad? Sobre el muro. Fíjense que esto gris que vemos no forma parte del cuadro. Es decir, el cuadro es esas formas, esos polígonos que están integrados, digamos, de alguna manera por esos dos listones entrecruzados en diagonal, esos dos listones negros, y bueno, eso se pone sobre la pared como un objeto. Es decir, fíjense, recuerden toda la discusión de la revista Arturo y de Rothfuss en relación con la desestructuración del marco ortogonal, de la forma regular del marco, para romper ese límite entre lo que está dentro del cuadro y lo que está fuera. Entonces, esta obra ya está tentando la forma escultórica, aunque es plana, y está adosada a la pared. Ahí ya hay un elemento en que no hay marco para delimitar la obra en respecto a la realidad. No hay separación. Es como si pusiéramos sobre una mesa un bloque de cerámica o una tabla pintada. Es decir, es un objeto nuevo
¿verdad? Autónomo que se coloca sobre el espacio, sobre una superficie, y no trata de imitar, no trata de dar la ilusión de profundidad, de espacialidad, no remite a ninguna historia ni a ningún truco visual. Simplemente la composición es lo importante aquí, y bueno, el tipo de obras que vimos a vuelo de pájaro de esta gente tiene que ver con esta propuesta radical de un prismo. Esto también es de Lidi Prati, ¿verdad? Estos juegos seriales de formas geométricas puras, en la que hay, bueno, hay un ritmo en la disposición de la forma, unas continuidades, una regularidad, ¿verdad? Que establece un discurso completamente autónomo, abstracto, que no refiere a nada ajeno a su propia, ¿cómo le diríamos? Vamos a decirlo así, a su propia inmanencia. No hay rastro de trascendencia fuera de la obra misma. Y así, de Molenberg, ¿verdad? Otro miembro del grupo, es decir, estos elementos que se adosan al muro, ¿verdad? Como pequeñas esculturas, que todavía no son esculturas porque, bueno, en cualquier caso es un tipo de escultura que ha obviado el pedestal, y en ese sentido también son revolucionarias, y son más bien de la familia de los ensamblajes o de los Braun de Lissitzky. Si ustedes recuerdan un poco las propuestas de Lissitzky en el espacio, verán que hay aquí un diálogo clarísimo con el constructivismo ruso de los años 20, ¿verdad? Y esta obra también es el mismo tipo de trabajo, ¿verdad? Oeste, de Ennio Iommi, aunque aquí está muy pixelado porque la imagen no era muy buena, o del Pardenkin, ¿verdad? Aquí es un poquito más, menos rígida la forma, pero esto ya es una obra bastante posterior a la época que estamos abordando, es una pieza de los años 60, pero bueno, fíjense que las propuestas del manifiesto invencionista van a estar en el fondo de la polémica de Torres García contra el constructivismo uruguayo, contra contra la poética de Torres García. Y bueno, fíjense que, bueno, como les decía antes de comenzar firme la clase, me parece que el tono del texto de Maldonado, como dice muy bien Marco, es potentemente beligerante hasta el grado de la transgresión y de la, yo diría que de la violencia ofensiva para el propio Torres García, que es como les decía, este querido maestro, él pone ahí este querido maestro, lo pone realmente como una ironía, sin duda alguna, porque él no lo quiere para nada. Y bueno, lo que este texto es una... Sí, dígame. Me gustaría interrumpirlo. Claro. Miren, Patricia me acaba de decir que sí tenemos una clase más. Jejeje. Entonces, Okay. ya un momentico. Mire, en efecto, esta es nuestra 8ª clase. Okay. Entonces, tendríamos ya la última clase en teoría iba a ser el miércoles 3 de febrero, pero Correcto. bueno, con la clase adicional sería el miércoles 10 de febrero. Entonces, sí. Yo les había dicho que esta era la 7ª clase porque en Padlet me había confundido y puse 2 veces semana 3, pero en efecto sí, Marily, y no me acuerdo quién fue la otra persona que lo dijo, está en el documento, esta es la clase 8. Carolina. Exacto, sí. Bueno, ya corregí eso en Padlet. Y bueno, tendremos la otra sesión en las 3 materias, era eso. Ah, buenísimo. Bueno, bueno, ¿por dónde íbamos? Vamos, Torres García. Aquí es una polémica con 3 artículos que aparecen en la revista Removedor. Recuerden ustedes que Removedor es la revista de la Asociación de Arte Constructivo
que es la asociación que se crea en Montevideo, Uruguay, con los discípulos de Torres García, ¿verdad? Ese que aquí tienen que leer con mucho cuidado, porque a veces nos podemos confundir. Yo a veces tengo que hacerme pequeñas chuletitas para no confundirme, porque lo que fundan Maldonado y sus amigos cuando se separan de la revista Arturo y de los miembros de la revista, Ardenquín y compañía, es una asociación que se llama Asociación Arte Concreto Invención, muy parecido el nombre a la Asociación de Arte Constructivo. Y como les dije en la clase anterior, los miembros de la revista Arturo, algunos se van para el lado de los disidentes, y vamos a encontrar obras de un mismo pintor en los dos planos. Saben que la asociación Arte Concreto Invención va a radicalizar las posturas de Arturo, y al mismo tiempo se va a alejar de lo que fue o lo que es la marca distintiva de lo que luego se llamó el Grupo Madí, ¿verdad? El movimiento de arte de invención, que es precisamente el marco desarticulado, el marco poligonal, abierto, ¿verdad? En cambio, vamos a ver cómo los de Buenos Aires van a volver, como lo vimos en algunos cuadros del propio Maldonado, a la forma ortogonal del cuadro con límites rectangulares uniformes. Entonces, fíjense esta polémica con 3 artículos que aparecen en esta revista, El Removedor. A ver, esos ahora no recuerdo. Son 3 artículos, ¿verdad? Uno de Torres García, Nuestro problema de arte en América, uno de Sarandi Cabrera, Originalidad e invención, y otro de Guido Castillo, Torres García y el arte moderno. Y entonces la réplica de Maldonado comienza con varias punzadas, ¿verdad? Yo les voy a rescatar para que, así como los elementos fundamentales de ese ataque beligerante de Maldonado contra el constructivismo vecino de Uruguay. Y él habla de un pseudo constructivismo uruguayo. El pseudo, es decir, el carácter fraudulento del constructivismo de Torres García, porque como hemos dicho desde el principio, lo consideran contaminado. Podríamos hablar de un constructivismo sucio o un constructivismo alterado por esas contaminaciones o elementos extraños a su propia pureza, digamos, sistemática, que es lo que ellos están persiguiendo, como lo perseguían un Mondrian o un Van Doesburg y compañía. Después habla de los silogismos trasnochados de Torres García. Si uno lee el manifiesto 100% constructivo, número 2, del año 39, me parece, o el 38, de Torres García, bueno, podemos darle la razón en buena medida a Maldonado, porque las cosas que plantea allí, esa historia del primer hombre, del hombres de arriba, hombres de abajo, esa especie de mitología que él crea, esa especie de teogonía para explicar la espiritualidad humana, bueno, obviamente tiene mucho de trasnochado, es como una invención de una especie de parábola bíblica, y para sostener el carácter universal de su constructivismo. Y bueno, quizás con mucha razón, Maldonado habla entonces de silogismos trasnochados, que son como formulaciones que no tienen explicación lógica, y sino que, bueno, hay que aceptarlas como especulaciones y conjeturas del maestro. Entonces, aquí viene una crítica fuerte, ¿verdad?, contra el influjo de la teoría de Torres García, como decía antes, del positivismo de Hippolyte Taine, ¿verdad?, que podríamos llamar ese positivismo
de las relaciones entre historia y cultura, o entre geografía y cultura, podríamos llamarlo un cierto determinismo, ¿verdad? Entonces él no habla de determinismo geográfico, pero lo que está cuestionándole es precisamente que Torres García distinga norte-sur y un arte frío, el arte objetivo, el arte concreto, como un arte frío que viene del norte, en el que se han borrado todas las marcas de la sensibilidad, de lo afectivo, de lo emotivo, de lo expresivo, ¿verdad? Frente a un arte del sur, un arte, bueno, todo lo contrario, un arte cálido, un arte afectivo, un arte apasionado, etcétera, etcétera. Esa esquematización geográfica o cartográfica o topológica, como ustedes quieran llamarla, es lo que le hace decir a Maldonado que el argumento de Torres García se basa en el principio pueril, dice, de la temperatura y del crisol de razas. Eso es una burla descarada, ¿verdad? El principio pueril, la puerilidad de basarse en la temperatura o en el clima para definir la cualidad particular de una estética. Eso es lo que le está diciendo Maldonado. Y además, al introducir el elemento racial del americanismo, de las culturas primitivas, precolombinas, etcétera, etcétera. Y eso para construir lo que él llama, y esto es otro de las punzadas fuertes, un eclecticismo complaciente en nombre de lo universal. Fíjense que este eclecticismo es, bueno, una de las críticas fundamentales que le hace Maldonado, esta mezcla, esta hibridación de elementos, que fue una crítica, como les decía al principio, que es la misma crítica que le hizo Supó, por ejemplo, cuando lo desdeña un poco a Torres García en el seno de Cercle Carré en París, y cuando Supó escribe después, en los años 20, su historia sobre el arte concreto en Europa, no cita a Torres García, es decir, lo borra del mapa del constructivismo mundial, por ese mismo conflicto que se desarrolló a partir quizás de las mismas causas que las están planteando Maldonado en este texto polémico. Entonces, él habla además de la enmohecido. Torres García esta es una palabra muy fuerte para alguien que está activo, que está pensando, ¿verdad? Enmohecido, dice, en la estrechez de su espíritu colonial. Piensa las palabras, en la estrechez de su espíritu colonial, en el polvoriento arcaísmo de las curiosidades americanas y de los pastiches indigenistas. Esto es un golpe, bueno, directo a la mandíbula, ¿verdad? Y además bastante poco compasivo con el maestro, ¿verdad? Entonces, es precisamente criticando ese planteamiento de Torres García de un racionalismo frío, de la pintura no figurativa que viene del norte. Y entonces, bueno, lo critican como alguien que está polvoriento, lleno de arcaísmos polvorientos, y a lo americano lo llama curiosidades, como si fueran bagatelas, ¿verdad? Y nada más y nada menos que pastiches indigenistas, masacote de referencias supuestamente arqueológicas, antropológicas. O sea, que está poniendo en duda todo el aparato de eso que otros críticos llamaron constructivismo americanista, bueno, que es la base de la poética final de Torres García. Y él va entonces inmediatamente a cuestionar que Torres García critique a alguien como Pierre Mondrian, ¿verdad? Cuando habla de la esterilidad de la teoría de Mondrian para nuestros pueblos, y eso lo considera Maldonado una acción artera, o sea, como una especie de traición a la tradición constructiva que funda
Van Doesburg. Y bueno, y aquí lo que hay es una declaración de admiración de Maldonado y de su grupo por Mondrian, lo que significa, él dice, Mondrian es el más grande artista de nuestro tiempo. Y bueno, ya vamos a ver a continuación, cuando entremos en el concretismo brasilero, vamos a ver cómo esta misma defensa de la herencia del abstraccionismo de Mondrian o del constructivismo de Van Doesburg va a estar presente también en la discusión que se va a plantear entre Sao Paulo y Río de Janeiro en los años 50 a propósito de estas mismas relaciones entre arte abstracto y arte figurativo, arte, fíjense la pintura de Maldonado, es una pintura tal como él la plantea, ¿verdad? Como recordamos también lo de su esposa Lidi Prati. Aquí lo encontramos, formas en el espacio, relaciones de color, líneas en el plano, y esto obviamente les recuerda claramente a Mondrian. Porque ahí la impronta mondrianesca es evidentísima, ¿verdad? Este trabajo con los triángulos, que recuerdan quizás más que a Mondrian, en este caso, a otra figura que está en el fondo de la poética concretista o concreta o constructiva de los argentinos, y que también va a estar entre los brasileros, que es los experimentos de Malevich, de los cuadros suprematistas de Malevich y sus discípulos, ¿verdad? Aquí Maldonado, bueno, es un abstracto geométrico puro, y eso es lo que él va a hacer. Bueno, Madí es como vimos, una extensión del grupo que se organizó alrededor de la revista Arturo, que luego de la disidencia del grupo de Maldonado se reagrupa como grupo Madí, Movimiento de Arte de Invención, con un manifiesto que retoma las cuestiones básicas de su postura, que no se separan tanto de la de Maldonado y compañía, puesto que ellos siguen afirmando un arte no figurativo, un arte concreto, un arte que no depende de nada extraído, ni de hibridaciones ajenas a su propia condición o su propia configuración. Solo que el manifiesto Madí le da un peso, que también vimos en algún aspecto del manifiesto invencionista, del elemento político del arte, de ese tramado que viene de una visión materialista histórica de la realidad, que las hace pensar en un arte también combativo que aspira, digamos, a construir objetos que sean capaces de promover actitudes nuevas del hombre frente a la realidad, como una de las partes en que la superestructura social puede contribuir a eso que ellos quieren crear, que es una nueva sociedad más armónica, sin clases, equilibrada en el reparto de la riqueza, etcétera, etcétera. Todo ese elemento utópico que está atravesando también la experiencia de las vanguardias desde el comienzo, y que en este caso se enfatiza en las condiciones de la Argentina de la época, con el influjo radical del marxismo y digamos que de la imagen también fantástica y un poco idealista de lo que está ocurriendo en la Rusia soviética. Bueno, ellos ya, como vimos, abren también la experiencia de la obra a la intervención del espectador, a la manipulación
de las esculturas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entrar a otra etapa, la etapa 6, que tiene que ver con esto que llamamos arte concreto en Brasil. Y vamos entonces a entrar, que es la coordenada cronológica, son siempre, ¿cómo se diría?, relativas y tentativas, ¿no? 52-60. Entonces, vamos a comenzar con este pensamiento del crítico Guido Dorfles, que bueno, que resume un poco lo que yo vengo diciendo y nos puede servir de puente para enlazar lo que proponían los invencionistas, y Maldonado replicándole a Torres García lo que es un arte concreto. Aquí Dorfles está pensando precisamente en Van Doesburg o en los grupos que se formaron alrededor de la revista Abstracción Creación, como Herban y compañía, y dice lo siguiente: los concretistas no trataban de crear sus obras tomando el mundo exterior como punto de partida, ni siquiera de idea generadora. Antes bien se entregaron a la búsqueda de formas puras, primordiales, sin ninguna analogía con cualquier posible apariencia de la naturaleza. Su objetivo fue crear un arte concreto de rigurosa precisión compositiva, capaz de ser sustentado por leyes matemáticas, capaz de igualar en pureza el rigor geométrico de las ecuaciones algebraicas, capaz también de crear cuerpos fácilmente asimilables a los cuerpos matemáticos nacidos de cálculos exactos. Fíjense, el arte capaz de crear cuerpos semejantes a un cuerpo matemático producto de un cálculo exacto, de una operación creadora de precisión, incluso con herramientas de precisión, ¿verdad? Bueno, aquí se entiende entonces la postura de los concretistas argentinos de desechar todo lo que sea, lo que huela a sensibilidad, a sensación, a conjetura onírica, a fantasía, a emoción, a patos, ¿verdad? Aquí como si hubiese un forcejeo entre lo patético de un arte sensible, un arte emotivo, y lo lógico de un arte racional, sistemático, geométrico. Esas son como dos polos de tensión fuertes, ¿verdad? Para la dinámica también de la vanguardia en general y para la vanguardia latinoamericana que se conecta con los problemas de la vanguardia mundial. Fíjense que esa conflictividad entre lo expresivo y lo objetivo, entre lo expresivo y lo abstracto, se está jugando también en la vanguardia europea, la misma confrontación entre expresionistas por ejemplo, del Jinete Azul, o los expresionistas del Puente, ¿verdad? Contra, o incluso de los fobistas, ¿verdad? Contra, digamos, o frente, mejor dicho, a las propuestas que arrancan del cubismo analítico y que van a desembocar en el neoplasticismo de Van Doesburg y del propio Piet Mondrian, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con cálculo matemático. Aquí vamos a ver también un cuadro. Este es un cuadro de uno de los miembros del neoplasticismo, compañero de Van Doesburg, Van Tongerlo, que titula este cuadro, bueno, a mí me parece bellísimo la composición de los planos, de los blancos y la parte de color, y aquí no hay nada que decir, digamos, aquí no hay cuento que contar, sino goce puro de las relaciones espaciales cromáticas.
¿no? Y bueno, él titula esta obra, fíjense, puede ser también, de alguna manera, es una boutade del vanguardista, es decir, que esto tiene tal precisión matemática que en vez de llamar esto contra planos crepusculares en una tarde luminosa, sería una especie de locura delirante, él llama simplemente a esto composición. Fíjense que un síntoma de estas obras concretas es que no tienen títulos. Se llaman composición 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Los trabajos de Van Doorn en su composición 1 a la 30 y tantos, los metaesquemas de Oiticica, 300 y tantos, ninguno tiene título particular. Es decir, que no hay, porque el título ¿qué es? Una marca semántica que anuncia algún tipo de sentido extrapictórico cuando vemos, bueno, las señoritas de Aviñón, que parezcan máscaras africanas o deformes, mujeres deformes, el propio título, las señoritas de Aviñón ya orienta la interpretación de lo que el cuadro muestra hacia un sector de la realidad, mientras que aquí no estamos orientados a nada. No podemos titular esto de ninguna forma a menos que lo titulemos caprichosamente. Como hace Van Tongerlo, que dice que este cuadro se llama composición derivada de la ecuación y igual a menos ax al cuadrado más bx más 18 con verde, naranja, violeta y negro. Es una obra de 1930, ¿verdad? Que es óleo sobre lienzo. Fíjense que aquí estamos, después de todo el experimentalismo del polígono en el arte madí de los años 40, el arte concreto no se puso a jugar con esa cuestión del marco. Siguen siendo cuadros ortogonales regulares, ¿verdad? Y bueno, lo que está aquí planteado es la pureza absoluta de unas relaciones inmanentes de las formas en un espacio plano, sin ninguna voluntad de ilusión, sin ninguna voluntad de representación de nada. Y en ese sentido, este texto, esta obra es paradigmática de lo que están proponiendo los argentinos y los que van a proponer los concretistas brasileños, sobre todo los más radicales, los del grupo Ruptura de Sao Paulo. Entonces, a partir de aquí, vamos a entrar, a partir de esta manera de entender lo concreto, el arte concreto, vamos a entrar entonces en las reflexiones de uno de los principales representantes del concretismo brasilero, concretismo de Río de Janeiro, porque podríamos decir que hay un concretismo paulista y un concretismo carioca, y Ferreira Goulart, que es también un poeta, es sobre todo un poeta, defendió mucho, se puso de parte de las propuestas concretas del grupo de Río, y de alguna manera es el representante también del punto de vista del grupo de Río, que se llamó el Grupo Frente, que el Grupo Fuente fue menos combativo que el Grupo Ruptura, y una de las pruebas de que no era tan combativo era que no tuvo manifiestos en principio, no aparece en la escena como un manifiesto, mientras que el Grupo Ruptura de Sao Paulo sí aparece como aparecen los movimientos de vanguardia prototípicos, con un manifiesto, con una declaración de principios, con una beligerancia con respecto al pasado, ¿verdad? Es decir, con un reclamo al pasado y una propuesta de cambio hacia el porvenir. Pero fíjense aquí cómo Ferreira Goulart enlaza el pasado brasileiro con lo que fue la primera impulsión modernizadora del arte, de la pintura, como lo vimos cuando hablamos de movimiento antropófago. Dice, este es el sentido de la antropofagia. Voy a comerme al europeo para transformarlo en Brasil.
Y eso es una de las cosas que atraviesa toda la experiencia de la vanguardia latinoamericana, desde eso que Lezama Lima, como lo vimos en la primera clase, llama la expresión americana. El modo particular nuestro de apoderarnos de lo otro, de lo ajeno, de lo metropolitano, para incorporarlo a nuestras propias dinámicas periféricas o singulares, o como querramos llamarlas. Y ese problema de cómo relacionarse con Europa, cómo asimilar a Europa, cómo no dejarse aplastar por el peso de la metrópoli, es el problema del movimiento modernista anterior, que que con una visión más surrealista, ¿verdad? Pero en cambio, el movimiento concreto que le está defendiendo es el resultado de una visión estética que rechaza cualquier fantasía. Fíjense, una visión estética que rechaza cualquier fantasía. Y que cuando llega a Brasil a través de Max Bill, es una investigación casi científica de la visión. Una estética que rechaza cualquier fantasía, una estética que se basa en una investigación científica de la visión. Por lo tanto, no tiene nada de poético ni de subjetivo, ni de subjetividad. Por eso decía Torres García que era un arte frío. Y bueno, esa es la concreción, lo concreto del arte que está también postulando el concretismo brasileño de Sao Paulo en principio, que es el que se manifiesta primero, y la figura de Max Bill, que ustedes, bueno, reconocen, es el gran pintor, también escultor, arquitecto, diseñador gráfico y tipográfico, que en una visita a la Bienal de Sao Paulo, si no me equivoco, a la tercera o a la segunda, principio de los años 50, bueno, trae consigo todas sus exploraciones científicas sobre el arte, la teoría del color, la forma de su trabajo plástico, y de alguna manera las conversaciones con los artistas paulistas, bueno, va a generar, según la visión también que tiene Ferreira, bueno, que Max Bill ha de alguna manera influido a la constitución de ese arte concreto brasilero. Porque Max Bill, bueno, es un explorador, es un investigador de las fuerzas del campo visual, no es un pintor espontáneo, no es un pintor inspirado, es un pintor sistemático, un pintor metódico, ¿verdad? Quiere crear obras que constituyan reacciones a energías visuales y no busca hacer algo poético o expresivo. Y bueno, aquí tenemos una imagen de Max Bill diseñando, ¿verdad? Aquí está, esto podría ser una imagen prototípica del artista concreto o del constructivista o del artista abstracto. Piensen en un Cruz 10, ¿verdad? Piensen en un Soto. Y aquí, bueno, el cálculo como una parte importantísima de la producción de la obra, la utilización de instrumentos de precisión, escuadra, plantilla, un diseño anterior, ¿verdad? Bosquejos, esquemas previos antes de la ejecución de la obra. Aquí los elementos que van a caracterizar el arte abstracto geométrico y también buena parte del arte conceptual, ¿verdad? La cuestión manual va a formar una parte no tan importante de la acción de producir la obra como la parte mental, la parte intelectual del cálculo, del proyecto, ¿verdad? Del esquema de la obra. Tanto que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, podemos encontrar en casos extremos del conceptualismo de los años 60, obras que no existen como objetos, sino solamente como enunciados, ¿verdad? Porque basta nada más la idea intelectual de lo que podría ser una obra para que, en cierta perspectiva del arte contemporáneo, se acepte que la obra existe, ¿no? No sé qué dirían en ese sentido los concretistas argentinos, pero en cualquier caso, Max Bill representa una buena imagen del
del artista matemático, del artista que basa su expresión en el cálculo y no en los sentimientos o la inspiración y la improvisación. Y bueno, el tipo de trabajo de Maxfield, que de alguna manera estos trabajos se convierten de alguna manera, ciertamente, y de muchas maneras, digo yo, en monótonos y casi que previsibles, porque son experimentos con el color, la geometría, que se van a repetir en variaciones, pero digamos que el catálogo de obras de Maxfield, por ejemplo, se agota en este tipo de experimento. En principio, los cuadros producidos en los años 50. Entonces, comentando este tipo de trabajo, ya van a ver cómo en el trasfondo del trabajo de los concretistas cariocas, los del grupo Ruptura, estas imágenes van a estar en el El movimiento quiere crear obras que constituyan reacciones a energías visuales, introduce una ruptura total incluso con la tradición moderna europea, es decir, por ejemplo, con el surrealismo, obviamente, con el expresionismo, excepto, ¿verdad? Y se conecta solamente con el neoplasticismo y con la tradición constructiva que viene de Mondrian. Fíjense, los mismos referentes que defiende Maldonado en su crítica a Torres García reaparecen en el texto de Ferrer Aguilar de los años 50, neoplasticismo, es decir, Van Doesburg y compañía, y Mondrian. Aquí está, bueno, quien no conoce hoy día a Mondrian, si Mondrian ha sido prostituido por las fábricas de carteras y los estampados de franelas y los vestidos de los modistos, bueno, ya hasta un niño que no haya asistido a la escuela ya reconoce un Mondrian. Y esto tiene que ver un poco con esa rigurosidad esquemática de una pintura que está como acorsetada de alguna manera. Por eso decía antes que se va a volver monótona. Uno ve 20 obras seguidas de Mondrian, eso es mi punto de vista, y llega un momento en que estamos abrumados y no sabemos si ya vimos la obra. La obra más que estamos viendo fue, ya la vimos, no la vimos, cuál es la variante, porque son los mismos elementos constantemente, aunque se sigue utilizando el elemento plástico, la pintura sobre la superficie del lienzo y el pincel inclusive, ¿verdad? Pero ya utilizando una regla, una escuadra y componiendo estas retículas orgánicas regulares en las que se produce un juego hermoso, ciertamente placentero a la mirada y a la mente, entre colores puros, ni siquiera mezclas. No hay paleta mezclada aquí, sino contraposiciones de colores puros. Y bueno, este es el tipo de cosas que hacen que se pueda hablar de lo mondrianesco, porque se vuelve previsible como todos los estilos al final. Y no hacemos más que ver estos cuadros que se llaman ciertamente composiciones, ¿verdad? Composición en rojo, amarillo y azul de los años 20, composición en amarillo, negro, azul y gris, y composición, y composición, y composición. Es decir, no hay nombres para estas obras, sino series, ¿verdad? Y claro, hubiera podido ponerle muchas más muestras, no me dio tiempo de incorporarle otras, pero ustedes conocen de sobra la propuesta mondrianesca, ¿verdad? Inclusive las últimas de los años 40. Pero bueno, entonces, en este trasfondo de herencia de un concretismo puro que viene del neoplasticismo y de Mondrian, vamos a encontrar la propuesta del grupo Ruptura, ¿verdad? Que hay en el cartelito que ellos publican,
arte moderna no es ignorancia, nosotros estamos contra la ignorancia, dice el último texto del pie de la página. Y en el comienzo, debajo del título de la proclama, bueno, los nombres de los principales miembros de esa primera camada, digamos, de pintores de Sao Paulo: Valdemar Cordeiro, Geraldo de Barros, Luisa Scilotto, Lothar Chadú, Casimir Feger, Leopoldo Aar, Anatol Vladislau. Y para que vean la mezcolanza misma de la hibridación brasileña, también como muy americana, donde se mezclan los apellidos de todas las procedencias, ¿verdad? Los portugueses con españoles, con apellidos italianos, con apellidos polacos, húngaros, etc. Esa multidisciplinaridad cultural, que es también una de las características singulares de la cultura latinoamericana, su mestizaje y su hibridación, la superposición de puntos de vista, bueno, está ahí reflejada nada más que en la nómina de los miembros del grupo Ruptura. Entonces vamos a rescatar algunos elementos de ese manifiesto del año 52, que bueno, como todo manifiesto hace un deslinde con el pasado. El arte antiguo fue grande mientras fue inteligente, con todo nuestra inteligencia no puede ser la de Leonardo. Es decir, no podemos seguir pensando en el modo de pensar Leonardo, que fue un pensador racional de la pintura, ¿verdad? La historia desde entonces de un salto cualitativo y ya no podemos establecer una continuidad, ha habido una ruptura. Entonces nosotros distinguimos a los que crean formas nuevas de principios viejos y los que crean formas nuevas de principios nuevos. Por supuesto, ellos se van a colocar en esta segunda clase. Ellos son artistas que crean formas nuevas de principios nuevos. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que hemos heredado, el naturalismo científico del Renacimiento, el método para representar el mundo exterior de 3 dimensiones sobre un plano de 2 dimensiones, agotó su tarea histórica, ¿verdad? Toda la teoría de la perspectiva, etcétera, etcétera, de la ilusión del volumen en el espacio plano. Y bueno, lo que ocurrió en el Renacimiento fue una crisis con respecto a la pintura medieval, pero simula un momento de renovación. Y lo mismo está pasando con ellos. La herencia del Renacimiento tiene que ser superada y está siendo superada. Hoy lo nuevo puede ser diferenciado de lo viejo de manera precisa. Nosotros rompemos con lo viejo. Por esto afirmamos, ¿qué es lo viejo? Todas las variedades e hibridaciones del naturalismo. La mera negación del naturalismo también es vieja. No basta con negar el naturalismo, ¿verdad? El naturalismo errado de los niños, de los locos, de los primitivos, de los expresionistas, de los surrealistas, etc. Y recuerden cómo en una declaración que leímos ya hace tiempo del propio Torres García, él decía que una de las razones que lo movió estando en París a organizar el grupo Cercle et Carré era precisamente detener el avance de la pintura surrealista, proponiendo una pintura de carácter abstracto, constructivo, concreto. Fíjense que en principio algunos de los enemigos de Torres García son también los enemigos de los artistas concretos, los surrealistas de manera evidente. Bueno, también es viejo el neofigurativismo hedonista, producto de la mera excitación del placer o el displacer. Aquí ya sienten ustedes una cosa un poco dogmática, sin duda alguna, que podemos ver en una gran cantidad de manifiestos, ¿verdad? La idea de que se tiene la verdad agarrada por el mango y que la propuesta del grupo es la propuesta y que todas las formas anteriores de experiencia estética, bueno, han sido desplazadas, tienen que ser decapitadas y sobre el terreno, digamos, desforestado, digámoslo así, sobre ese desierto es que se va a construir lo nuevo.
¿verdad? ¿Y qué es lo nuevo? Bueno, nada más y nada menos que las expresiones basadas en nuestros principios artísticos. Es decir, lo que vale es lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Y lo nuevo es eso, lo que se debe hacer. Fíjense que todo manifiesta hay un deber hacer, ¿no? Una voluntad de imponer un camino, una orientación, de encontrar prosélitos, de convertir al otro para que forme parte de la manada o del movimiento, esa especie de catequesis, de seducción, todas las experiencias que tienen a la renovación de los valores esenciales del arte visual, relación espacio-tiempo, movimiento y materia, todas las experiencias que tienden a renovar esos elementos esenciales, bueno, son nuevas. Fíjense cómo ellos tienen un énfasis en el carácter experimental de investigación del artes visuales. Las artes visuales no son reproductivas en ese sentido, son productivas. Es decir, están explorando formas nuevas de expresión o de organización del espacio, del movimiento y de la materia. La intuición artística dotada de principios claros e inteligentes y de grandes posibilidades de desarrollo práctico es nueva. Una intuición artística, pero tiene que tener principios claros, inteligentes y de prospección de desarrollo práctico específico. No solamente intuiciones inteligentes descabelladas, irrealizables, por ejemplo, ¿no? Conferir al arte un lugar definido en el cuadro general del trabajo espiritual contemporáneo, considerándolo un medio de conocimiento deducible de conceptos, situándolo por encima de la opinión, exigiendo para su juicio conocimiento previo. Esto les parece ser familiar. Bueno, forma parte también de la experiencia del arte contemporáneo, que para entender ciertas obras hay que tener un conocimiento previo de la propuesta de la obra, del contexto en que la obra se produce, del concepto que está detrás de la obra, etcétera, etcétera. No es la experiencia inmediata y pasiva del gozo de un bello paisaje del primer Mondrian, por ejemplo, que ha pintado unos paisajes bellísimos, que yo cada vez que los vuelvo a ver digo, pero ¿qué fue lo que le dio a Mondrian? ¿Por qué no siguió pintando esos bellos paisajes y se le metió entre ceja y ceja esa exploración reticular? Y bueno, yo cada vez que veo los catálogos de Mondrian, me quedo con el viejo Mondrian, el Mondrian expresionista, que es bellísimo y sigue siendo hoy una belleza, y ningún cuadro es igual al otro. Mientras que con estos cuadriláteros yo me confundo, si no digo este es este, creo que es el mismo cuadro. A veces cuando estoy montando la presentación esta mañana, que no le puse muchas piezas, la verdad, de Mondrian, a veces me confundía cuando iba a identificarla. Oh, pero esta ya no la monté. Ah, no, es otra, ¿verdad? Bueno, en todo caso, ahí en ese contexto están trabajando ellos, pero es interesante que ellos digan que hay que conferir al arte un lugar en el cuadro general del trabajo espiritual contemporáneo. Se pone en el arte a un nivel filosófico, de experiencia intelectual, que no solamente algo material físico de trabajo con el material. Hay una contraposición muy bonita que hace esta poeta rusa, Marina Tsvetaeva, en un libro sobre poesía que ella escribe. Ella hace una contraposición muy interesante que me parece aplicable a lo que está ocurriendo en este caso, que dice la contraposición entre la mano y el cerebro, ¿no? Y creo que aquí, en el arte, la contraposición entre mano y cerebro, inteligencia y factura, ¿verdad? Manipulación de la materia y cálculo de la composición son dos formas que en algunos artistas están integradas, pero estos artistas parecieran que quieren separar esas dos posiciones y, bueno, apuestan por una pintura enfáticamente cerebral, intelectual, conceptual. El arte moderno no es ignorancia, nosotros estamos contra la ignorancia. Y bueno, el tipo de trabajo de los miembros del grupo Ruptura, ¿verdad? Los tenemos acá. Bueno, son clarísimamente de raigambre neoplasticista constructiva, mondrianescos
Bandoesburgiano, ¿verdad? Esto, por ejemplo, Valdemar Cordeiro, que es uno de los principales activistas del movimiento Ruptura, bueno, tiene esta serie de pinturas que llama pinturas, témpera sobre tela, óleo sobre tela. Fíjense que los materiales son los mismos. Lo que pasa es que aquí no hay representación ni ilusión, sino diseño de formas geométricas y cromáticas en el espacio, con mínima cantidad de elementos. ¿Ok? Bueno, esta es una pintura del año 49, es anterior a la aparición del manifiesto de Ruptura, pero está en la misma órbita de problemas, ¿verdad? Este tipo de trabajo también del mismo Cordeiro, del año 51, o este tipo de trabajo, que a ustedes les recordarán seguramente cosas de nuestros abstractos geométricos, de Otero, de Cruz Diez, de Soto, de la propia Gego en algún momento, y de otros artistas del periodo de los años 50 en Venezuela, a los que les vamos a prestar atención en la próxima clase. Oeste, ¿verdad? Contradicción espacial, y claro, empleo de nuevos materiales, esmalte sobre contraenchapado, duco, o va a comenzar a trabajar sobre otro tipo de superficies, no pintura, sino esmalte sobre plástico, etcétera, etcétera, ¿no? O esta pintura del año 58, o este trabajo de uno de sus compañeros de grupo, Luis Achilotto, que se llama Concreción. Disculpen que la imagen la aumenté mucho y ya perdió nitidez, pero es ese mismo tipo de juego geométrico, regular, calculado además para producir ese efecto, ¿no? Efecto de movimiento al mismo tiempo, de dinamismo en la composición. O estos trabajos que tienen ya un carácter ¿cómo diríamos?, de experimentalismo óptico, en la que se producen visiones, más que en el cuadro, en la retina del espectador, con lo cual es importantísima la expectación o la visión de parte del espectador para que el cuadro adquiera toda su consistencia estructural, ¿verdad? Esa especie de zona luminosa que se establece por el contacto de las líneas en esa sobreimposición de líneas en el blanco. Eso es una obra de otro de los miembros del grupo, Alterando número 1 del año 57, de Ermelindo Flamingi. Este también es el tipo de trabajo de Flamingi. Fíjense que tienden a ser como muy regulares en su empleo de los elementos. Son como previsibles, ¿no? Uno ve esto y dice, cónchale, es un Flamingi. O dice, bueno, sí, es uno de los concretistas brasileños. O podría ser un concretista holandés. ¿Ah? También podría ser un miembro de arte abstracción, del grupo abstracción concreción, abstracción construcción. Y bueno, no hay traza geográfica ni histórica en estos cuadros. Por lo tanto, pueden ser tan brasileros como holandeses o belgas o suizos, y no importa. Y eso es un detalle también importante de este viraje, de este giro de nuestra poética de los años 50 y 60, que el artista ya no ve como vio Torres García, como vieron los antropófagos brasileros hacia el propio interior de América, sino que van a ver de nuevo otra vez a Europa, hacia Europa. Por eso les decía en la clase pasada que Otero, por ejemplo, no ve hacia lo que están haciendo los argentinos, a menos hasta donde yo sé, pero está pendiente de lo que está pasando en París y no se considera que accede a la modernidad si no va a París, ¿verdad? Mientras que quizás si hubiera ido a Sao Paulo en la misma época o a Buenos Aires, hubiera encontrado lo que él estaba buscando también aquí en el mismo continente. Eso es un elemento interesante para reflexionar.
Otro elemento importante o interesante para reflexionar, y ya estamos sobre la hora, es la alianza que en el caso del concretismo de Sao Paulo hay entre pintura y poesía. Cuando aparece Ruptura, en el año 52, el manifiesto de Ruptura, aparece también la revista Noi Grandes, publicada por un grupo de poetas paulistas o de Sao Paulo, paulistanos, no sé cómo se dirá bien, el mismo año, que es también, si aquellos proponían una poesía, una pintura pura, una pintura desvinculada de toda referencia histórica o natural o realista o ilusoria o fantástica, bueno, ellos están proponiendo una poesía parecida. Haroldo de Campos, los hermanos Campos, Haroldo y Augusto de Campos y Decio Pignatari, en el primer número de la revista Noi Grandes, que es una revista de poesía, van a proponer una serie de principios sobre lo que es lo que ellos plantean como poesía concreta. Y aquí tenemos unas selecciones de un texto posterior del año 58, firmado a 3 manos por los 3 miembros de la revista, que se llama Plano Piloto para la Poesía Concreta. Y paso rapidito por algunas de las cosas que dice. El poema concreto comunica su propia estructura, contenido. El poema concreto es un objeto en sí mismo, no una interpretación de objetos exteriores y o sensaciones más o menos subjetivas. Su material, la palabra, sonido, forma visual, carga semántica. Su problema, un problema de funciones, relaciones de su material, fuerzas de proximidad y semejanza, psicología de la gestal, ritmo, fuerza relacional. Fíjense que esto parecen unas formulaciones de la física o de la química, ¿verdad?, aplicadas al poema. Y se parece mucho a las pretensiones de los concretistas argentinos y de los pintores concretos brasileños que lo acompañan. Es decir, el poema es un objeto concreto y no una interpretación de cosas exteriores a sí mismo, y no tiene nada que ver con sensaciones y con subjetividades o relaciones subjetivas. Es decir, el poeta no está ahí, el poeta construye una cosa, no es una poesía de confesión, una poesía testimonial, una poesía como estamos acostumbrados a leerla. Es una poesía experimental que además tiene como materia única la palabra, pero la palabra como sonido, la palabra como forma visual y a la vez como carga semántica. Pero fíjense cómo nosotros espontáneamente y convencionalmente utilizamos la palabra para escribir poesía, prestando atención fundamentalmente al sonido y a la carga semántica. Sin carga semántica para nosotros no habría poesía, pero el énfasis que le van a poner estos poetas concretos, que ellos se llaman concretos, es precisamente el carácter visual del poema, que el poema no es solo acústico, el poema no es una dicción, un enunciado que se enuncia, sino una forma que se inscribe en el espacio, es decir, en el espacio de la página. Es decir, es una forma visual en el espacio y se puede considerar también como parte del arte visual. Y los poemas que ellos van a hacer pertenecen también a las artes visuales. En el trasfondo de esto están, por supuesto, ustedes lo habrán visto inmediatamente, los experimentos tipográficos y espaciales de los poemas dadaístas. Está, por supuesto, el caligrama de Apollinaire o de Huidobro y, obviamente, porque además ellos lo citan, porque no son ningunos tontos, o sea, están vinculados al proceso de la evolución de la poesía moderna en Occidente, el referente fundamental para este experimentalismo del poema en la página es, sin duda, Mallarmé, ¿verdad? El famoso golpe de dados. Y bueno, ellos están en esa vía, en ese camino de hacer un poema en el que importa menos el tema
aunque no puede dejar de importar, puesto que el lenguaje es por naturaleza referencial, a menos que yo invente palabras, las palabras del idioma son referenciales, tienen referentes. ¿Verdad? Y si yo llamo a una obra, un poema, péndulo, por más que yo componga el péndulo tipográficamente como un caligrama polineriano, ahí está la palabra péndulo con el sentido de lo pendular y inevitablemente yo no puedo abstraer del todo el lenguaje de la realidad referencial. Eso, en ese caso, hay un impasse allí, hay un elemento de imposibilidad, límite, que un poco pasa con el poema de Mallarmé, en que ya no se puede abrir más el poema hacia lo impredecible o hacia el relato oculto que ha desaparecido del plano aparente del poema, ¿no? Pero bueno, eso es un aspecto que hace ver que el concretismo y la fascinación por esta pureza del arte no es solamente de la pintura, lo vamos a ver también en la música, lo vamos a ver también en la poesía, en la literatura, y en todas las artes, en verdad, porque también la danza contemporánea va a comenzar a desligarse de toda motivación narrativa o mitológica, y bueno, va a ser acción pura en el espacio, movimiento puro del cuerpo en el espacio. Hay una tentación de buena parte de la modernidad hacia ese tipo de trabajo. Entonces, ellos van a decir que lo que hace el poema concreto al mezclar lo fonético, la sintaxis analógica, crea un espacio, un área lingüística específica que ellos llaman verbivocovisual. Verbivocovisual, es decir, es que fonética, es semántica y es óptica al mismo tiempo, ¿no? Y eso, con el poema concreto, ocurre un fenómeno de metacomunicación, coincidencia y simultaneidad de comunicación verbal y no verbal, con la advertencia de que se trata de una comunicación de formas, de una estructura contenido, no de la habitual comunicación de mensaje. Otra portada de la revista No hay Grandes, del grupo de número 4. Y bueno, se concreta el realismo total contra una poesía de expresión subjetiva y hedonística, una poesía que crea problemas exactos y los resuelve en términos de lenguaje sensible, un arte general de la palabra, el poema producto, objeto útil. Y bueno, aquí están los grandes hallazgos de la poesía concreta, estas obras de Ezio Pignatari, que el poema concreto, la lluvia, ¿verdad? Bueno, es organizar en el espacio con la tipografía un constructo geométrico que está hecho con palabras, pero que es como si la palabra, como en el caligrama de Apollinaire, intentara dibujar o transformar visualmente el contenido semántico de la palabra. Entonces no solamente digo lluvia, 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 sino que hago llover sobre la página con las letras y además juego semánticamente con lo que fluye, la lluvia, y bueno, el agua corriendo. Entonces hay una cantidad de multiplicidades significantes que se producen simultáneamente en el cuerpo de este objeto geométrico, que no es solamente verbal, sino visual. O sea, únicamente se puede apreciar este objeto si lo vemos, además de construirlo sintácticamente, reconstruirlo sintácticamente en la lectura. O este tipo de experimento también de Ezio Pignatari, jugando con las palabras: beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Es decir, juegos de palabras. Eso es el elemento lúdico que encontramos en los dadaístas y que después va a desarrollar también Duchamp en sus alusiones semánticas, como en la famosa Mona Lisa titulada LHOQ, ¿verdad? Que es un juego de palabras que él toma de la poesía también, ¿verdad? De la poesía experimental, de la literatura
de Raymond Roussel, etcétera, etcétera. Y uno dice, yo digo de alguna manera, que este tipo de poesía puede quedarse en un simple juego que aquí de pronto hay una crítica implícita a la Coca-Cola, a la propaganda mercantil de los productos, beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, Coca-Cola, cloaca. Pero esto parece un poema aliterativo, alofónico, de los que llamó el gran dadaísta, fundador del dadaísmo en Zúrich, Hugo Ball, lo que llamó poemas fonéticos, que eran, bueno, no sé, no tenían sentido más allá de la sonoridad. Aquí por lo menos reconocemos la Coca-Cola, reconocemos la coca, el verbo beber, y bueno, la cola, y finalmente llegamos a una conclusión extraña, como si fuera ¿cómo se dice eso? Un esquema o ay, no me acuerdo la palabra matemática ahora para eso. Es como si ustedes resuelven una ecuación hecha en vez de números con palabras. Y el resultado del cálculo es cloaca. ¿Ah? Y o si no, sobre la tierra también es el mismo de Peñatari, terra, 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 de pronto aparece una terra, rara terra, errata, etcétera, etcétera, ¿no? De juegos de palabras, que a mí me parecen un pelín trascendente al final de cuentas. O sobre el ovo, el huevo, dibujar algo que parece un huevo, esto es de ¿cómo se llama? Augusto de Campos, el ovo novelo, novo novelo, filo en folos, no jaula dos joelhos, infante en fonte, feto feito dentro do centro. Bueno, juegos de palabras como un poema, pero está dibujando con las palabras un elemento visual, geométrico. Y el juego de palabras produce resonancias semánticas un poco arbitrarias, inesperadas, y entonces tiene ese carácter también lúdico, de desafío a la seriedad de alguna manera. Estos son experimentos lúdicos. El poeta se precia de la autonomía de su trabajo, en el que no depende de ningún mensaje. Eso decía hace un poquito el texto de los tres poetas, ¿verdad? Que la comunicación de la poesía concreta no responde a los mismos parámetros de la comunicación corriente. Y la poesía en general, en ese sentido, se opone a la comunicación corriente. Y aquí, en este caso, los poetas concretos van a añadir el elemento visual, el péndulo, 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 creando como la sensación de que el propio movimiento de las letras en la página dicen y hacen la palabra péndulo. O sea, ellos no copian un péndulo, sino hacen el péndulo en la página. Como dijo Huidobro, que está también en el fondo de estas reflexiones, bueno, poeta, no hables de la rosa, hazla florecer en el poema, constrúyela con palabras en el poema. Dame el carácter de la rosa sin decir rosa. Eso es un poco el desafío que muy tempranamente Huidobro postuló para la modernidad con el creacionismo en plena guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entonces aquí pasamos al grupo Frente de Río de Janeiro, pero como ya son las 4:10 pasadas, lamentablemente vamos a quedarnos aquí para afrontar este pedacillo. Para la próxima clase se monta este grupo Frente, que es la parte del concretismo de Río de Janeiro y del neoconcreto, que posteriormente va a fundar en el año 59 Ferreira Goulart, que va a coincidir también con las dinámicas de las propuestas del grupo Los Disidentes de Venezuela en los años 50 y, bueno, del tipo de trabajo plástico que ellos van a promover. Entonces, no hay, digamos que, fíjense que a pesar de las diferencias, hay muchas continuidades en los movimientos,
Este curso es sobre la forma manifiesto y hemos tratado de enfatizar eso, ver manifiestos y tratar de mantener en claro ¿cómo le diríamos? Los rasgos regulares de la forma manifiesto en el caso concreto de la vanguardia latinoamericana, que ese es el tema y el motivo del curso, ¿verdad? Y bueno, vayan pensando para la próxima clase de qué van a escribir su ponencia, o a lo largo de los días pueden escribirme al correo diciéndome qué piensan hacer o que si quieren recomendaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora les he quitado un cuarto de hora. Tienen un cuarto de hora para prepararse para la próxima clase. Bueno, me despido de ustedes, les doy un saludo a todos y nos encontramos el próximo miércoles. ¿Ok? Chao, Vale. gracias. Ok, chao, profesor. Hasta luego. Gracias. Chévere, hasta luego.